representación de nuestra Universidad Nacional San Antonio del Cusco, con su Facultad de Ingeniería Industrial. Antes, ahora se llama Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, de acuerdo a la Ley Universitaria 30220. Es en este entorno que nosotros, que ya pasamos de ser facultad a ser un departamento académico, pasamos a ser una escuela profesional de ingeniería industrial con sede en la ciudad de Sicuani. Creo que esto ya amerita para que nosotros tengamos que ya reumbar para que nosotros podamos lograr grandes logros para el desarrollo de nuestra provincia de Canchis, que es el objetivo número 1, y posteriormente el desarrollo de la región y también el desarrollo de nuestro país. Es así que esta escuela profesional de ingeniería industrial nace con urgencia y necesidades de la autoridad y público en general. Es en ese entonces, el año 1990, cuando toda la población de Canchis, en forma conjunta, hace un petitorio a nuestro señor, por entonces rector, el señor ingeniero Juan Julio Menéndez García. Es interesante hacer mención a este señor rector porque, como saben ustedes, es canchino. Entonces, como canchino, da la buena pro, permite la creación y da la aceptación para que esta nueva escuela profesional ahora sea creada aquí en la ciudad de Sicuani. Menéndez García, para cuyo estudios de factibilidad ha propuesto y lo ha sugerido al señor economista magíster Francisco Valdés Illanes, que también es otro canchino, pero ya del sector de tinta. Entonces estas personalidades de forma conjunta han coadyuvado para que nuestro Consejo Universitario, nuestra Asamblea Universitaria tenga que aprobar la creación de esta facultad por entonces de Ingeniería Industrial. Es así que la Asamblea Universitaria, mediante resolución número 001-89 del 1 de septiembre de 1989, del mes de agosto, aprueba la creación de esta nueva Facultad de Ingeniería Industrial como parte de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Es para nosotros un honor en esa época tener rector sicuaneño, canchino de corazón, que ha hecho posible que se pueda crear esta Facultad de Ingeniería Industrial por entonces. La misión de la Facultad de Ingeniería Industrial, acorde al avance científico-tecnológico, imparte conocimiento para la formación integral de los estudiantes con la finalidad de tener profesionales idóneos, capaces, competitivos y que puedan enfrentar sin escollos a la sociedad. Es así que en la actualidad las nuevas autoridades que tenemos en nuestra universidad están encabezadas por el doctor Nicolás Cáceres Ruambo en su condición de rector, el doctor Edilberto Cela Vera en su condición de vicerrector académico, el doctor Manrique Borda Pilico en su condición de vicerrector administrativo, y el nuevo vicerrectorado creado de acuerdo a esta nueva ley universitaria es el doctor Gilbert Alagón Hualpa, vicerrector y de investigación. Igualmente tenemos nuestro señor ingeniero magíster Wilber Pineda y Gamarra, quien ostenta el cargo de decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos, al cual pertenecemos de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. Igualmente, esta Escuela Profesional está encabezada por la ingeniera Mercedes Carrasco Colque en su condición de directora de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. Igualmente, el ingeniero Uber Quispe Valenzuela en su condición de director de la Dirección de Investigación de nuestra Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. No quiero cansarles, sino agradecerle profundamente a las tres instituciones que estamos haciendo este acto cívico-patriótico para no perder nunca este sentimiento patriótico que nosotros debemos inculcar a nuestros ciudadanos, debemos inculcar a nuestras juventudes, puesto que estas tres instituciones educativas, sean del nivel que sean, van impartiendo educación a todos los niños y a todos los jóvenes para el desarrollo y crecimiento de Canchis, para el desarrollo y crecimiento de nuestra región, como también para el desarrollo y crecimiento de nuestra patria del Perú. Muchas gracias, muy buenos días.